Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda tiene el placer de conversar esta tarde con la ministra de Comunicaciones de nuestro país. Doy la bienvenida en el estudio una vez más a la ingeniera Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones de Cuba, con quien hemos compartido a lo largo de estos años, primero como presidenta de Texas, ahora como ministra de Comunicaciones, y con quien estaremos conversando esta tarde en estos diálogos de la mesa redonda con los ministros de nuestro gobierno acerca de los temas esenciales del sector de las comunicaciones en nuestro país y especialmente de todo el proceso que va de la informatización a la transformación digital en Cuba. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles los obstáculos? ¿Cómo se han ido desarrollando otros sectores u otras tareas dentro del sector de las comunicaciones? Sobre eso y más estaremos hablando esta tarde con la ministra de Comunicaciones de nuestro país. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Y antes de entrar en este diálogo, en esta conversación con la ministra de Comunicaciones, les propongo, como es habitual, comenzar nuestra mesa redonda con la noticia del día. Sostuvo el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez intercambio con líderes religiosos de Estados Unidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intercambió este jueves con líderes de diversas denominaciones religiosas de Estados Unidos. Agradecimos en nombre de nuestro pueblo las múltiples muestras de solidaridad, las iniciativas a favor del cambio de política hacia Cuba y el llamado al gobierno de Estados Unidos a poner fin al bloqueo, puso el presidente cubano en su cuenta en la red social X, antes Twitter. Díaz-Canel se encuentra en Estados Unidos con motivo, como se sabe, del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y ha sostenido además en esta estancia en Nueva York, pues intercambios con diversos representantes de sectores sociales de ese país. Como se sabe, estuvo en el barrio de Harlem y rindió tributo allí a Malcolm X y también pues ha tenido este encuentro con líderes religiosos de los Estados Unidos. Se espera también encuentro del presidente cubano con la comunidad cubana en Estados Unidos. También en las últimas horas de la tarde, noche de ayer, después de nuestra mesa redonda, nuestro presidente sostuvo encuentros bilaterales con diversos mandatarios y también personalidades que están ahora en Nueva York como parte de esta sesión de la Asamblea General. En la tarde de ayer estuvo con su homólogo argentino Abdel Tibuni, con quien desarrolló una reunión bilateral que fue una de las varias que sostuvo en toda la jornada de ayer después de su participación en 3 importantes eventos convocados por Naciones Unidas. En el encuentro con el mandatario argelino, Díaz-Canel recordó con satisfacción la visita que realizó a Argelia a finales del pasado año. Dijo que fue una visita deseada que marcó un momento importante en nuestras relaciones históricas y dijo que se ha trabajado con mucha intensidad para dar seguimiento a lo acordado en ese momento, mientras el presidente de la República Argelina agradeció, democrática y popular, agradeció la posibilidad del encuentro y destacó la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. Nuestro combate ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo, dijo el presidente argelino tras ratificar su condena al injusto bloqueo. También el presidente cubano sostuvo un diálogo con el sultán Al-Jaber, presidente designado de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo a fines de este año en Emiratos Árabes Unidos. Tras enviar un saludo al presidente de ese país, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, el mandatario cubano destacó los históricos lazos de amistad que existen entre la mayor de las Antillas y ese país de la península de Arabia y agradeció la importante delegación de Emiratos Árabes que asistió a la recién concluida cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China. También el presidente cubano se reunió con el ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al-Khatib, a quien agradeció además la presencia de una delegación de su país en la cumbre de La Habana y dijo que lo ve como un apoyo y compromiso de esa nación a la presidencia pro tempore de Cuba y también de manera particular a nuestro país. Manifestó su gratitud por el respaldo manifestado por Arabia Saudita a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo. En tanto, el ministro del Turismo saudí expresó el compromiso asumido por Arabia Saudita en sus relaciones con Cuba. Con Vietnam también
pues hubo encuentro en esta jornada de ayer miércoles. El presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista se reunió con el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh, con a quien manifestó su satisfacción por el encuentro que da continuidad a lo que vamos teniendo con delegaciones de alto nivel de ambos países, y envió un fuerte abrazo y un saludo a nuestro amigo y hermano el presidente Vo Van True, al tiempo que agradeció la presencia de una delegación de alto nivel en la cumbre del Grupo de los 77 y China. El primer ministro vietnamita agradeció los sentimientos manifestados hacia su país por el presidente cubano y trasladó los saludos de los máximos líderes de Vietnam. También con el primer ministro de la República de Santa Lucía sostuvo el presidente cubano su último encuentro bilateral de ayer, en el que pues se ratificaron los lazos de amistad entre los dos países, y el mandatario cubano extendió al primer ministro de Santa Lucía una invitación para visitar Cuba, donde aseguró será recibido con todo respeto, admiración y cariño. Gracias por este encuentro, dijo el primer ministro de Santa Lucía, quien agradeció al pueblo y gobiernos cubanos por las cosas que hacen por nosotros. También en la noche de ayer, el presidente cubano se reunió con The People's Forum, una entidad de trabajo social en Nueva York, que ha sido de las más activas en la solidaridad con Cuba, que ha sido de las que ha estado presente en las manifestaciones de solidaridad con la visita del presidente cubano y en los pósteres electrónicos que se han visto en el centro de Nueva York en estos días. Muchos jóvenes integran The People Forum, entre ellos Manolo de los Santos, quien ha estado con nosotros acá en las mesas redondas, y con ellos compartió en la noche de ayer el presidente de Cuba. Jornadas intensas las que se están viviendo en Nueva York. Mañana será otro día importante también de actividades de la delegación cubana, y nuestros medios de comunicación estarán siguiendo de primera mano ese acontecimiento. Noticia del día que marca pues el inicio de esta mesa redonda, donde estaremos hablando de transformación digital, del espectro del desarrollo de las comunicaciones en nuestro país, conversando con la ministra de Comunicaciones, Mayra Levy. En Pinar del Río hay alrededor de 372.000 usuarios de la telefonía celular. Las inversiones en la provincia están centradas en la ampliación de la cobertura en la banda de 700 MHz, lo que posibilitará mayor acceso a la 4G. Hemos instalado radio base en el Consejo Popular de Paso Quemado, Paso Real, Herradura, en Tronque de Herradura, Puerta de Golpe, Puerto Esperanza, Santa Lucía, Isabel Rubio y Manuel Lazo. Más del 35% de los clientes de la telefonía básica tienen servicios de Nauta Hogar. Este año lo ampliaron en San Andrés, Puerto Esperanza y el Consejo Popular Hermanos Barcón en el municipio de Pinar del Río. También se nos ha dado la posibilidad de ir incrementando Nauta Hogar, sobre todo en las numeraciones 72, 75 y 77. Y a partir del mes de septiembre comenzaremos a comercializar el servicio de Nauta Hogar también en las numeraciones de los 76. Ya están instaladas nuevas centrales telefónicas que dependen de las inversiones en la planta exterior para ponerlas en funcionamiento. La ciudad de Pinar del Río, como es el caso de Vizcaíno y el Cuatro Viñales, que son los que más cerca están a este proceso inversionista. Tenemos también los consejos populares de Piloto y en Tronque Herradura, en el municipio de Consolación del Sur. Tenemos el Consejo Popular de Bolívar en Sandino, que sí tiene la posibilidad de próximamente ya llevar a cabo la instalación de los servicios, y el Consejo Popular de Buenavista en San Luis, que también estamos desarrollando un proceso inversionista en la telefonía. Las zonas Wi-Fi en espacios públicos y proyectos comunitarios como el patio de Pelegrín amplían las posibilidades de conexión a Internet. Me conecto a la servicio Nauta de aquí y funciona bastante rápido. Hay personas que también se han visto en ese problema, en esa situación, y se dirigen aquí al proyecto, se sientan aquí y se conectan, y es bastante bueno, bastante favorecible. Y lo mejor es que es un lugar cómodo, hay bastante sombra. Y muchas veces cuando tengo alguna cosa que hacer de la escuela, que necesito de la internet, pues yo vengo para acá. Cuando hacemos también las actividades aquí, pues si queremos buscar algo en internet para hacer algo nuevo, pues también ya tenemos la wifi aquí y todo es muy cómodo, a mí me encanta. Los servicios de telefonía aumentan, pero la demanda supera las capacidades disponibles, lo que dificulta por momentos la comunicación y el tráfico de datos. Entre las metas de ETEXA en esta provincia está incrementar la cobertura en la banda de 4G, la instalación de servicios de telefonía básica y Nauta Hogar.
Bueno, Pilar del Río, desarrollo, demanda, retos y también realizaciones en el campo de las telecomunicaciones. De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda con la ministra de Comunicaciones, la ingeniera Mayra Arevich. Buenas tardes, Mayra. Estamos sin dudas en un momento, pudiéramos decir, importante entre el crecimiento exponencial que han tenido las comunicaciones en nuestro país y también los efectos que todo lo que está viviendo la economía cubana tiene sobre el desarrollo de la infraestructura. Pero me gustaría hoy en esta mesa redonda ir un poco a todo este desarrollo. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años? ¿Cuáles han sido las prioridades? ¿Por dónde andamos? ¿Y cuáles son los desafíos? Y me gustaría comenzar hablando precisamente del proceso en el que hoy estamos involucrados. Hasta hace muy poco tiempo estábamos hablando de la informatización de la sociedad cubana. Hace unos meses, un año y tanto, empezamos a hablar de la transformación digital. ¿Por qué ese cambio de concepción y qué nos dejó toda esa primera etapa de informatización de la sociedad cubana? Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar acá en el programa, nuevamente informándole a nuestro pueblo de cuáles son las cosas que hemos hecho en este último año, de los retos que hemos asumido y también de lo que nos queda por hacer. Como bien dices, y el título también lo muestra de esta conversación que vamos a tener, fijaremos qué es lo que estamos haciendo para hablar de que estamos trabajando en una política de la transformación digital. Pero esto tiene sus antecedentes. El antecedente que en el año 2017 se aprobó la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana, lo cual generó un programa para poderlo ejecutar, que se basaba en proyectos. Nosotros queremos decir que eso tuvo un impacto muy importante para el país. Primero, porque se desarrollaron y se utilizaron mejor las tecnologías de la información y la comunicación. Además, porque se generó un ambiente más propicio entre la comunicación del gobierno con la ciudadanía y sobre todo porque en este periodo ha aumentado el uso de Internet por los ciudadanos cubanos. Entonces eso ha sido un reto importante porque a partir del mismo desarrollo de la informatización, todo este tema de la implementación y despliegue de los programas y que coincidió con la pandemia, esto generó cambios en los patrones de consumo de nuestros clientes. Eso se dice fácil, pero no es tan fácil a la hora de implementarlo. En una situación pandémica, TEXA tuvo que cambiar el diseño y la ampliación y estructuración de las redes de telecomunicaciones. En un momento muy complejo, donde el bloqueo, que a veces falsamente dicen que tiene flexibilización para nuestro sector, lo que no es cierto. Porque empiezo por ahí, porque es muy importante explicarle a la población del esfuerzo que ha hecho el país y la empresa y nuestro sector para poder evacuar estos patrones de comunicación que cambiaron con la pandemia. EDESA tenía su proyecto de desarrollo de la tecnología y el acceso a Internet, pero el cambio del aislamiento, las condiciones de que las personas fueron para su casa, de que comenzó el teletrabajo en Cuba, hizo que ese planeamiento hubiera que cambiarlo aceleradamente, así como su implementación. Y hay algunas cifras importantes que decir. Por ejemplo, que a pesar de estas limitaciones del bloqueo, que más adelante quisiera después hablar de cifras y esto, pero seguimos ampliando la infraestructura de telecomunicaciones. Hoy tenemos más de 5.000 radiobases en el país y se siguió creciendo la cobertura de la telefonía móvil, que es muy preferida por nuestro pueblo, ya con una capacidad de tener 4G en todas las provincias, en todos los municipios, en el 45, con una cobertura del 45% en LTE y del 88% en 2G y el 75% en 3G. Quiere decir que nosotros estamos avanzando en la red móvil por el impacto que tiene en llegar más rápido a la población, ya en una circunstancia de mayor asequibilidad desde el punto de vista de las tarifas a la población, que también hace que crezca la demanda en una situación de crisis mundial. En una circunstancia diferente. Antes uno de los temas siempre recordaba que cuando usted venía acá era el tema de los precios. Hoy es diferente. Hoy los servicios de telecomunicaciones son de los más baratos si se comparan con otros. Pero usted hablaba de las parábolas, de todos los equipos que se han puesto, que la mayoría fueron en el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia con una dinámica importante de riesgo, porque TEXA trabaja en brigadas, las brigadas que corrían riesgo, pero los trabajadores, y eso es muy importante también que se diga aquí, porque hay que pensar mucho en los trabajadores y su compromiso con el pueblo, fueron uno de los primeros que entraron a la zona roja cuando nadie sabía lo que iba a pasar. Yo siempre digo, nadie sabía lo que iba a pasar en marzo del 2020, pero no se podían hacer centros de aislamiento, no se podía evacuar la capacidad de todo lo que llevaba
los protocolos mismos de enfrentamiento a la pandemia sin que hubiera comunicación. Y sin embargo, nuestros trabajadores entraron con esa valentía que los caracteriza y pudieron evacuar todas las demandas que los servicios en los centros de aislamiento, los hospitales, los policlínicos y en el soporte de todo lo que aseguraba el enfrentamiento a la pandemia, así como en el despliegue de más de 575 radiobases que se hicieron en ese momento. Sí, quiere decir, primó el compromiso antes del riesgo, y eso es lo que ha permitido que, a pesar de que nosotros no podemos decir hoy de que tenemos cubierta toda la demanda que tiene la población, se haya tomado decisiones por el país en un momento de crisis de seguir apostando en el financiamiento para seguir creciendo en la tecnología, para seguir creciendo en la transformación digital, que además nuestro primer secretario y presidente ha definido que la transformación digital es un pilar en el programa de gobierno basado en ciencia e innovación. Y cuando se dice pilar, se dice sostengo. Y sostener para nosotros esa infraestructura y esa demanda de tráfico también tiene un gran reto. Nosotros podemos decir que hoy tenemos más de 7,6 millones de clientes en la telefonía móvil y que el 68% se conecta por la telefonía móvil. Nosotros también tenemos que decir que el acceso en Cuba a Internet, que no solamente es por la telefonía móvil, porque también los cubanos accedemos a través de las instituciones educacionales, de los centros laborales, de la misma comunicación que tenemos algunos en Autogar, lo que permite que ese mismo soporte se comparta por varios en la casa, que podemos decir que ya nosotros estamos alrededor del 70% de penetración de Internet en Cuba, mayor que la media del mundo, lo que eso quiere decir el esfuerzo que ha hecho nuestro país y ETEXA y el Ministerio de Comunicaciones para poder lograr la mayoría de los ciudadanos cubanos conectados en independencia de las condiciones económicas que tiene nuestro país. Cuando empezó este siglo, e incluso en el 2011, cuando como vicepresidente primero de la República, el compañero Díaz-Canel hablaba de todos los temas de impulsar la informatización, nosotros estábamos bien lejos de esa media mundial de conexión a Internet. Hoy, como usted decía, superamos esa media mundial. Por supuesto, hay países que tienen 90%, otros casi cercanos a 100%, como los Emiratos Árabes, estos países de allá del Oriente Medio que tienen muchos recursos. Pero para Cuba eso ha sido un salto exponencial. Cuando empieza la informatización, todavía ni siquiera teníamos, en el 2017 teníamos los datos en los móviles. No, para nada. Estábamos comenzando a partir de la aprobación de la política en esa creación de los proyectos, es decir, en el año 2018 es cuando empezamos en Internet móvil, que hizo una transformación no solamente en el sector de las comunicaciones, sino en el país, porque esa transformación de la informatización llevó a todos los sectores. Nosotros siempre como política en Cuba le dábamos una visión que con los pocos recursos que teníamos que llegar a más cubanos y a los sectores que tenían mayor impacto. Y hablamos inclusive que desde el año 2000 los pocos recursos que teníamos los dedicamos a la escasa conectividad que teníamos en esos momentos, pero a la educación superior, a la salud, lo que permite que nuestro pueblo, aunque se haya incorporado más tarde al uso de estas tecnologías, aprendiera más rápido. En algunos escenarios internacionales a veces las personas hablan mucho de la capacitación que necesitan los internautas para aprender. En Cuba aprendimos rápido y eso quiere decir del esfuerzo que se hizo con lo que teníamos para aportar a más cubanos. Empezamos con las salas wifi, con los puntos wifi, que además hoy tenemos una penetración hasta las zonas rurales, igual que la telefonía móvil, que tenemos una penetración hasta las zonas rurales. Ya tenemos el 45% de 4G. Ya llegamos a todos los municipios con 4G y a una serie importante de consejos populares. ¿Y por qué quiero explicarte de los consejos populares? Porque cuando nosotros llevamos los indicadores, siempre pensamos primero en la nación, en la provincia, en los municipios, pero ya tenemos que pensar en esas comunidades. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esas comunidades? Y entonces tenemos una tarea que es llegar con al menos una forma de navegación a los consejos populares. Y podemos decir que hoy estamos al 83% de los consejos populares que cuentan con al menos una manera de navegación. De eso hablábamos de Wi-Fi, de las salas de navegación de ETEXA y muchos, como dicen los datos, bueno, hemos podido llegar con telefonía 2G, 3G y 4G. Y ETEXA en su mismo
proyecto de desarrollo estratégico sigue trabajando en el aumento de las creaciones de capacidad, fundamentalmente ahora en 4G, para poder lograr entonces una mayor penetración y una mayor velocidad, por lo tanto mayor satisfacción para la población. Otro indicador que es muy importante para nosotros, Randy, es las capacidades internacionales. Y nosotros tenemos que decir que hemos diversificado las capacidades internacionales, pero además este año se ha duplicado el uso de las capacidades internacionales. Un gran esfuerzo de TELSA y el país, porque es muy caro poder pagar los recursos de las capacidades internacionales y de Internet, que siempre hay que pagarles, se usan o no se usen. Y por lo tanto nosotros a veces TELSA ha hecho sus ofertas para poder cubrir en esa madrugada. Algunos no duermen y se conectan, y por eso en los mismos paquetes también tenemos algunas ofertas de que en ese minuto de la madrugada, en ese tiempo de la madrugada, si usted conecta, le corresponde gratis. Pero es un esfuerzo importante porque cuesta lo mismo hacer el soporte del cable, que también además hay que pagar a los proveedores de Internet para poder usar las capacidades. Sí, yo recuerdo que una vez aquí explicaban que en el caso de la telefonía, por lo menos se compartían las ganancias entre las dos empresas telefónicas, pero en el caso de Internet, a los del lado acá nos tocaba pagarlo todo. Hay que pagarlo. Había que pagar infraestructura y había que pagar la conectividad. Y por lo tanto, solo el uso intensivo y el comercio electrónico y todo lo que eso puede generar es lo que puede resarcir de alguna manera ese gasto que el país hace para poder lograr conectar a la población. Usted hablaba de esos datos de conectividad. Nosotros somos testigos en Cuba Debate. En Cuba Debate hace unos años no llegábamos al 20% de conectividad de los móviles y eran fundamentalmente de las personas que se conectaban desde el exterior. Hoy más del 80% de las personas que se conectan, que son millones en el mes, se conectan a Cuba Debate, lo hacen desde los datos móviles y un 60% de todos esos que se conectan son cubanos. Quiere decir que hay un cambio, se nota, evidentemente nosotros lo podemos palpar en ese cambio de la correlación. Ahora, ese desarrollo de la infraestructura que tuvo en estos años un impacto particular, ¿cómo se tradujo también en acciones hacia la sociedad y hacia el desarrollo de los servicios que en el proceso de informatización se habían planteado? Bueno, comenzamos diciendo que la política de informatización es el antecedente y creó las condiciones de un contexto muy favorable para hablar ahora de la implementación de la política de transformación digital. Como algo que fomenta el impacto positivo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los logros que se alcanzaron en ese despliegue de la informatización de la sociedad. Hoy estamos hablando de la transformación digital, que no solamente se basa en el uso de las tecnologías, sino también en pensar que eso lleva un cambio cultural en la forma de pensar y accionar de todos los actores de la sociedad. Y ese cambio cultural se debe fundamentalmente a que esta transformación digital es muy innovadora, permite crear nuevos servicios, nuevos temas, se utilizan tecnologías disruptivas que aprecian un desarrollo mayor en los mismos procesos que llevan el desarrollo económico y social del país. Pero lo que se hizo antes para llegar ahí, ¿cuánto ha ayudado? Si estoy pensando, por ejemplo, en todo el impulso que se le ha dado al gobierno digital. Sí, quería hablar de ese tema ahora, del tema de los proyectos, porque estos mismos proyectos que comenzaron desde la informatización hoy tienen una visión centrada en los procesos pensando en el ciudadano. Eso le genera la necesidad de una cultura de manera de pensar y hacer, genera la necesidad de poner al ciudadano en el medio del proceso. En esos procesos que usando estas tecnologías debemos mejorar, debemos actualizar o algunos cambiar para poder hablar realmente de la transformación digital. La transformación digital también tiene un impacto muy importante y directo en la vida de los ciudadanos y además propicia seguir estrechando la transparencia y las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Tú hablabas de los proyectos. Los proyectos son la base de esa transformación digital. Nosotros vamos a tener en la presentación de la política los proyectos y los ejes estratégicos que están relacionados fundamentalmente con esto que vamos a comentar ahora, y también los proyectos impulsores. Esos proyectos impulsores que también nuevamente van
a la ampliación de los sectores que definen la economía del país, como son la educación superior, la salud, la cultura, porque eso tiene un gran impacto en el cambio, en cómo nosotros estamos viendo hoy el país, aunque nos falten muchas cosas por hacer. Y me gustaría empezar a hablar del comercio electrónico, ya que lo mencionaste, y porque además ahora estamos hablando de la bancarización, donde nosotros como sector tenemos un papel muy importante. Desde el año 2000 empezamos a hablar del comercio electrónico en Cuba, pero en el año 2020 la pandemia y la situación de aislamiento nos puso la precisa de que el comercio electrónico había que impulsarlo. La misma demanda de la población no podía salir de la casa, lo mejor era propiciar que la población pudiera hacer sus trámites y pagar sus servicios desde plataformas digitales. Y nosotros tenemos un gran orgullo de saber que en esta Cuba contamos con 2 plataformas digitales soberanas, Transfermóvil y Enzona, creadas por el talento que nos dio la revolución, por esos profesionales con mucha entrega, con mucha inteligencia, con esa inteligencia creativa que permiten que hoy 6,8 millones de cubanos se conecten y puedan usar los pagos digitales a través de esas 2 plataformas. Es para nosotros una ventaja muy importante. Ahora estamos hablando de QR, como decimos en Cuba, que el QR permite entonces que nosotros podamos pagar en línea sin tener necesidad de ir a un cajero a buscar el dinero. Esas aplicaciones que a veces nada más que vemos la posibilidad que da del pago digital, que es tremenda comodidad, pero también tenemos que decir que esas aplicaciones están preparadas para ayudar al ciudadano a pagar digitalmente con una gran oportunidad, pero también para ayudar al que preste el servicio. Y a veces, Randy, a mí me parece que las personas no tienen eso claro. A veces cuando vamos y decimos queremos pagar y alguien te dice que no, bueno, modestamente le trato de explicar por qué sería bueno para él. Para el que brinde el servicio, le da una gestión de su negocio. Usted puede saber qué inventario tiene, qué efectividad tiene la fuerza laboral que le brinde el servicio, cuánto le hace falta para poder en el día terminar sus ventas o sus servicios, y esos temas que son en unas herramientas muy sencillas que permiten en cualquier momento al jefe de ese negocio ver cómo le va. Esas herramientas a veces las personas no las conocen y nosotros estamos en el proceso de bancarización habilitando a los ciudadanos y a los actores económicos, y para eso estamos contando con Joven Club, que Joven Club, esa institución que creó nuestro comandante hace 35 años, que primero empezó con la computadora de la familia, pero que ahora está haciendo un agente transformador de la transformación digital. Y los Joven Club y la Unión Informáticos de Cuba están trabajando muy cercano a los gobiernos en esa habilitación del pago digital para poder realmente hablar de la bancarización, porque la bancarización trabaja muy estrecho con el comercio electrónico. Pero también tenemos que decir que el comercio electrónico cierra en las tiendas y estas aplicaciones también tienen tiendas digitales. También se han desarrollado muchas tiendas virtuales, aunque nos quedan muchas cosas por hacer. Creo que tenemos que mandar algunos mensajes importantes para que la población, y yo estoy viendo esto aquí como una oportunidad. Después de tanto esfuerzo que ha hecho nuestro país, después de tener la gloria de tener estas 2 plataformas, es necesario exigir a los actores económicos que brindamos servicios o comercializamos bienes, de que nos dé la posibilidad como ciudadanos de hacer nuestro pago digital. Y eso es algo que se hace poco a poco, por eso hablábamos del tema de la transformación digital y la cultura y el cambio cultural en la manera de pensar y actuar. Y por eso también hay que capacitar a los ciudadanos. Y también en Joven Club, hoy se puede acercar un ciudadano a Joven Club a prepararse de cómo se puede habilitar de las plataformas digitales. Ellos están trabajando, tienen contratos y proyectos con Transfermóvil y Enzona. Ya las personas de cualquier edad, porque además esto es un proyecto tan noble que no solamente se enfoca en los niños y jóvenes, sino también en las personas mayores, más de 65 años. Tenemos Aeroclub en varios Joven Club y también llamamos a la población adulta a que pueda acercarse a las tecnologías, asistiendo tanto a Joven Club como a los miembros de la Unión de Informática de Cuba, que ya somos 8.000, me cuento con mucho orgullo entre ellos, y que estamos trabajando de conjunto en nuestra organización para llegar a las comunidades, ya que los miembros de la organización de la UIC somos profesionales que trabajamos en varios lugares del sector, pero que vivimos en las comunidades. Entonces también queremos para la bancarización que nosotros como miembros de esta organización lleguemos también a explicarle a nuestros vecinos, a los actores económicos que viven cerca,
porque no es solamente lo que haga el banco y las políticas que se hagan para la bancarización, sino que para que se haga realidad es necesario habilitar a nuestros ciudadanos, y para habilitar a nuestros ciudadanos se necesita capacitación. Entonces tenemos un reto muy grande con el comercio electrónico, pero es el momento, porque estábamos empujando a veces nosotros solos, y hoy nos está empujando la dirección del país. Y además hay una demanda ya mayor de las propias instituciones estatales, de los ministerios que se han sumado en estos tiempos a esa necesidad de impulsar el comercio electrónico. Sí, porque es que la transformación digital y el comercio electrónico no es del Ministerio de Comunicaciones, es de todos los actores económicos. Y para ser más amplio, de la población, que cuando la población conozca las herramientas y exija que quiere con su derecho poder pagar, cuánta mejoría va a tener, qué cantidad de tiempo se va a ahorrar. Como mismo se ahorra hoy cuando paga por transfer móvil o en zona los trámites fundamentales. Para poner algunos ejemplos, los servicios de telecomunicaciones, ya el 88% de los servicios de telecomunicaciones se autoprovisiona el ciudadano y se paga digital. Todavía nos falta y tenemos un gran reto porque tenemos que dar el ejemplo, las empresas del Ministerio de Comunicaciones, y estamos trabajando para que sea mayor el porciento que los servicios de telecomunicaciones se pueden, pero creo que TEISA ha avanzado mucho en ese tema. También podemos hablar de la corriente. La UNE ha trabajado con mucha seriedad y estamos diciendo que en el último periodo ha aumentado la cantidad de personas que también pagan la corriente por estas plataformas digitales. El agua, la ONAC, que ya podemos decir que el 56% de nuestros contribuyentes pagan por plataformas digitales, pero además el proceso del ONAC es el que más cierra digitalmente en nuestro país, ya que hasta el ciudadano se puede hacer una firma digital yendo a Pecalis, que es una de las herramientas que creó la Unión de Informáticos de Cuba, repositorio de aplicaciones digitales creadas por nuestros informáticos, que ponen en esa aplicación plataformas que se corresponden con la demanda de la población y la economía. Y va a Pecalis y lo puede hacer con mucha facilidad. Yo creo que tenemos un reto importante en este tema, pero también estamos muy comprometidos por continuar haciéndolo. Y usted es una enamorada del monedero digital, de eso quiero que me hable ahora. Vamos a hacer un breve alto y regresamos para seguir conversando con la ministra de Comunicaciones de nuestro país. Los transeúntes que pasan por Obispo número 306, planta baja, entre Habana y Aguiar, pueden encontrar un acceso directo con el desarrollo y la informatización en la Oficina de Facilitación de Trámites Digitales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, un sitio donde la población puede encontrar guía para efectuar pagos electrónicos. El objetivo, la esencia de nuestra oficina desde un inicio, sobre la base de las necesidades de los contribuyentes, es de habilitarle todos aquellos canales digitales de pagos que les fuera posible acceder a ellos para facilitarle el pago, para que les fuera más factible. Dígase el pago por los PO de Fincime, dígase el Telebanca, dígase la banca remota de los 3 bancos comerciales. También ahí sumamos los canales digitales de pago, sobre todo transfer móvil, que hay ya hay una determinada opción para que las personas que son contribuyentes del centro histórico puedan realizar su pago de manera fácil. Todas las facilidades que ofrece la oficina a la población están disponibles en www.eadbankdebt.cu. Hemos ido habilitando desde 2019 hacia acá los canales digitales de pago de forma tal de que les sea factible a la persona y que les sea cómodo el que ellos deseen escoger. Igual la bolsa Mi Transfer es otra opción de pago que estamos facilitándole a las personas, habilitándosela a las personas y demostrándoles
las opciones que tiene, porque no tiene que estar necesariamente bancarizado para poder utilizarla. Es una vía, un canal de pago más. Este sistema realmente tiene una importancia extraordinaria, porque por ejemplo yo estoy haciendo hace 3 meses en el registro civil de Arregla en San Miguel, 3 meses haciendo esta tramitación y no he podido hacerla. Por ejemplo, hoy por la mañana fui al registro de ahí de Prado y tampoco llegué a entrar y sin embargo no me pudieron atender porque dicen que esto no estaba en el sistema y como no está en el sistema hace 3 meses que no lo puedo hacer. Sin embargo, aquí en media hora he resuelto el problema. Llegas aquí e inmediatamente la funcionaria que atiende la oficina le ayuda, le encamina, le indica el procedimiento para poder hacer el pago y lo hace de una manera muy sencilla, muy tranquila y muy informativa. Yo lo veo muy bien. Las personas pueden venir aquí a pagar la contribución y pueden solicitar trámites desde el Ministerio de Justicia, o sea, del Registro de Estado Civil, certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción. Pueden, también sobre la base de la integración, hemos habilitado 12 servicios, lo hemos segmentado, 12 servicios de TEXA, de telecomunicaciones. Los servicios se prestan bajo la premisa de ganar en indicadores de ciudad inteligente, convivir con la tecnología y que esos usuarios ganen en confianza. Talía Fuentes, especial para Ideas Multimedios. Bueno, un ejemplo de lo que se ha hecho en un lugar, sin dudas con mucho impacto, como es La Habana Vieja. Pero vuelvo a algo de lo que se hablaba acá, ministra, el monedero digital, que sé que usted lo ha impulsado, lo utiliza. ¿Qué ventajas tiene para la población en medio de este proceso en el que estamos? El monedero es un hito en la transformación digital. Además, se creó por los mismos desarrolladores del equipo de Transfermóvil y tiene una ventaja muy importante. Primero, que es muy sencillo hacerse una cuenta monedero. Lo mismo va a pecar y siempre voy al repositorio nacional, baja a la aplicación de Transfermóvil y sin tener que estar bancarizado. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene que tener una tarjeta de banco. Muy sencillo, entrando a la opción Bolsa Mi Transfer, usted se hace una cuenta monedero. Solamente tiene que poner su carnet de identidad y una contraseña. Y en unos minutos ya usted está listo para poder hacer pagos digitales, tanto en plataformas en CUP, en cualquiera de las tiendas, en todos los actores económicos, como también tiene una cuenta USD que se puede recargar desde el exterior. El monedero es muy importante porque capilariza, es la forma más rápida de hacer la bancarización, sin necesidad de que tengamos que buscar tarjetas, sin necesidad de seguir individualizando servicios con tarjeta. Es decir, tenemos que utilizar más el monedero y darle esa oportunidad en las bonificaciones, como mismo se han hecho las bonificaciones, que es un llamado también que hacemos a todos los actores económicos, tanto estatales como no estatales, de que el comercio electrónico necesita también de incentivos, de esos incentivos que también ayudan a que la población lo vea como una ventaja. Entonces, el monedero muy importante. A mí me gusta mucho que pensemos en el proyecto OFA, porque no solamente se quedó, ellos fueron los primeros que hicieron un proyecto enfocado primero al gobierno digital, porque estaban pensando en cómo ayudar a los contribuyentes. Leal, que para ellos es un ejemplo, y a mí me gusta mucho cuando visito OFA, que siempre esos muchachos tan jóvenes hablan con mucha pasión de Leal. Yo también, con mucho cariño y respeto, pienso en Leal, en esa persona que nos enseñó que no podemos detenernos, que tenemos que hacer siempre cosas buenas para el pueblo. Entonces, OFA no solamente hizo ese proyecto para los contribuyentes, que es una facilidad para todos los que están en La Habana Vieja, sino que ellos tienen unas personas que son facilitadoras para enseñar a los ciudadanos y ayudarlos a hacer los trámites, que hoy se hace en OFA, también se hace en Joven Club. Joven Club también contribuye en facilitar la tramitación de los pagos digitales. Nosotros hemos trabajado seriamente en los registros públicos, fundamentalmente los del Ministerio de Justicia. Ahora se ha intencionado también el registro público de la Oficoda, porque el Oficoda tiene muchos datos y es muy bueno para quitar toda esa cantidad de libros y registros que teníamos durante mucho tiempo. Es más fácil para el ciudadano cuando tiene que hacer un trámite. Exacto. Y ahora también estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder tener bien identificado las personas que necesitan más ayuda porque viven en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esos 3 registros
son muy importantes para los ciudadanos, pero los ciudadanos usan mucho los trámites de registro civil que están en la página web del Ministerio de Justicia, pero que en este tipo de soluciones como OFA, que ahora nosotros estamos creando en otros lugares, ya tenemos 4 en Matanza, tenemos la Oficina de Autoservicios Digitales, así le decimos, Oficina de Autoservicios Digitales también en el Ministerio, ya tenemos en otras provincias y estamos trabajando con Joven Club para aprovechar estas mismas locaciones que tiene Joven Club para poder ahí poner también esas oficinas de autoservicios digitales que tienen facilitadores, porque fíjese que ella decía, no solamente estamos hablando de los contribuyentes, sino también de enseñar que usted llegue ahí y el facilitador lo ayude a llegar a su trámite hasta el final. Ellos lo hacen así y han creado mucha confianza. Igual que Joven Club está trabajando con mucha intencionalidad en también ayudar a los ciudadanos a poder acelerar y hacer más rápido sus trámites digitales. Nosotros en el gobierno digital estamos ahora desarrollando una plataforma que también va a ayudar mucho a los ciudadanos en poder utilizar de una manera más eficiente, llegar de una manera más rápida y eficiente en la solicitud de trámite, que sabemos que hoy todavía tenemos una insatisfacción. También falta comunicación, tenemos que dar más comunicación de cómo llegar a ese entorno digital. El portal de gobierno, que es otro de los proyectos que tienen que ver con la transformación digital, ese portal de gobierno que ya tenemos hoy más de 263 portales de gobierno que tienen presencia en las provincias, en los municipios, en los organismos de la Administración Central del Estado, en las empresas, pero aunque nosotros tenemos esa herramienta que lleva mucho desarrollo y sostenibilidad, que acerca a la población, nosotros pensamos que el portal de gobierno es el lugar donde el ciudadano tiene que ir a resolver todos los problemas que desea, estar informado, ver las ofertas que se hacen en los territorios, hacer los trámites y servicios, y hoy están preparados para que un ciudadano pueda dar recomendaciones o quejas, y nosotros, los servidores públicos, en el menor tiempo posible, podamos dar una respuesta. Pero aunque se han hecho muchas cosas, todavía nos faltan cosas por hacer en lograr esa oportunidad. Con la informatización se lograron los portales, se amplió todo eso. Ahora la transformación necesita la interacción, que sea cada vez más un gobierno en línea, que es el propósito, ¿no? El dominio gov.cu es el gran sostén de todo este propósito de extender el gobierno digital para todo el país. Pero ese es uno de los grandes, podríamos decir, una de las grandes líneas de la transformación digital. ¿Cuáles son las otras líneas, los sectores priorizados que se están trabajando? No podemos dejar de hablar de la industria de las aplicaciones y servicios informáticos, porque es donde llegamos a la capa de aplicaciones, así decimos los ingenieros, son donde se desarrollan todas las aplicaciones que modernizan, actualizan o cambian esos procesos que hablábamos al principio, cuando decíamos que era necesario cambiar, ver al ciudadano en el centro de los procesos. Entonces tenemos una industria compuesta por empresas estatales de software, también tenemos MIPYMES, actores no estatales, cooperativas también de informática, y estamos apostando por la integración para poder lograr usar de una manera más eficiente nuestros recursos de los expertos en tecnologías de la información y de la comunicación. Tenemos 2 parques científicos tecnológicos donde tenemos más de 41 proyectos ya desarrollados. Los parques le dan mucha oportunidad e incentivo a las empresas para presentar sus proyectos. Esos proyectos que van a los ejes más importantes del desarrollo de la economía del país y a lo que la población a través de las encuestas vemos que necesita. Por lo tanto, los parques son muy revolucionarios y están dentro de 2 universidades. El Parque Científico de La Habana en la UCI, en la Unión de Informáticos en la Universidad de Ciencias Informáticas, y el Parque de Matanza en la Universidad de Matanza. También en el Parque de Matanza hay una estación de autoservicios digitales que ha sido muy revolucionaria para todos los estudiantes y las personas que viven en el entorno, y además el Parque Científico de Matanza está trabajando, igual que los compañeros de la Habana Vieja, del Centro Histórico, en el desarrollo de una ciudad inteligente, Varadero Ciudad Inteligente, y eso es muy importante para el turismo, porque si nosotros queremos que el destino turístico de Cuba sea moderno, tenemos que mirar para llegar digitalmente hasta el último rincón del polo de Varadero, que después se multiplicará en otros escenarios del turismo en Cuba. Matanza, que tiene en eso un importante desarrollo. Mañana, por cierto, la mesa redonda estará en Matanza, estaremos con el gobernador de Matanza, viendo un poco lo que se está haciendo en ese territorio. Pero hay experiencias, incluso hemos visto ahí en el propio ministerio, se han hecho ferias tecnológicas, se han hecho ferias de comercio electrónico como la que hubo en estos días acá en la capital, y ha habido en
en otros lugares del país, y en eso se ha ido avanzando. Yo creo que va creando espacios y va creando cultura, que yo creo que es lo más importante, porque esto es un proceso de transformación cultural, es un proceso disruptivo en el que hay que dar paso, podríamos decir, empujar, porque no es un proceso que tan fácilmente pueda salir, pero yo creo que aún con todos los problemas y las insatisfacciones que puede haber en este espacio de tiempo, se han logrado cosas importantes. Ahora, recuerdo que en un Consejo de Innovación reciente se hablaba de cosas como la que se están haciendo en la salud, y que son parte de esos propósitos grandes, ¿no?, que el país se ha trazado en la transformación digital. Hay varios ejemplos de eso, otros sectores en los que se está trabajando. Bueno, para la salud, primero, no se podría hablar de desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la salud, si no tuviéramos transformación digital. Es un eje transversal a cualquier impacto que nosotros queramos lograr. Inclusive en la biotecnología tenemos una empresa que se llama ETI, que está intencionada para garantizar la demanda del proceso de la biotecnología en la transformación digital. No, muy innovadores, muchachos muy adelante. Igual pasa con la salud. Ahora estamos trabajando en proyectos de telemedicina, que se pueda tener una consulta de segunda opinión utilizando las redes, y esas aplicaciones se desarrollaron también por los especialistas de la industria del software. Tenemos que decir que tenemos una plataforma de entrada de la demanda de los ciudadanos, es decir, de los pacientes, donde los pacientes pueden poner sus complementarios, pueden poner sus placas. Tenemos desarrollado también aplicaciones de digitalización de imágenes. Por lo tanto, si alguien manda una placa de un municipio y llega a un hospital, el médico, digitalizando esa imagen, puede ver, hacer un diagnóstico de segunda opinión, o decir, bueno, esto lleva este tratamiento, o hace falta venir acá presencialmente a verlo. Es algo que estamos también trabajando y materializando. Se ha hecho la industria, la historia clínica digital, que estamos pensando que tenemos que acelerar esa historia clínica digital desde el consultorio, que es la atención primaria de la salud en Cuba, hasta los hospitales, y que usted no tenga que moverse con las recetas, con la historia, sino que cuando llegue buscando un registro de salud pública sepan los antecedentes de su atención. Sí, trabajamos muy de conjunto con salud pública, con estas, todas las aplicaciones que se utilizaron en la COVID, que fueron muy útiles. Algunas lo hicieron la Unión de la Universidad de Ciencias Informáticas. La Universidad de Ciencias Informáticas también creó las 3 plataformas Todu, Picta y Apecalis. Picta, que ya se conoce más por el país como una plataforma de video, de contenido. También tenemos Todu como una plataforma de mensajería instantánea, que además permite ver fotos, videos, descargar ficheros. Ya tiene un canal, como mismo lo tiene Telegram, y hace falta que también los actores económicos lleguen a todo con la utilización del canal, un canal nacional que nos da una mayor seguridad, y que también están en los pagos de los paquetes nacionales, que son, está incluido en todos los pagos, está incluido en todos los pagos. Por lo tanto, creo que Apecalis, Picta y todos también tenemos el deber de potenciarlo. Y a veces cuando se conversa, por ejemplo, inclusive con los medios, y yo digo, bueno, ponemos YouTube, bueno, ¿y por qué no ponemos Picta? Y la cultura también ha trabajado con Sandunga, está poniendo contenido en Picta, y eso también nos va a ayudar mucho a ese proceso cultural que tanto nosotros necesitamos. Es parte de esa transformación. A nosotros, Canal USB, que es uno de los proyectos de Cuba Debate, tiene un trabajo muy ligado a los compañeros de Picta. Cuba Debate tenemos que hacer más todavía por entrar en Picta, aunque ya hay algunos resultados. Pero hay también necesidades, cambios en el propio contexto del desarrollo del país, que exigen ese intercambio. Se va adquiriendo conciencia, en su opinión, ya a nivel de los organismos, de las instituciones, de qué cosa es esa transformación digital y qué es lo que hay que hacer para poder, aún con las limitaciones que tenemos, poder avanzar. ¿Cuáles son, podríamos decir, las limitaciones más importantes que tenemos para seguir en ese avance? Primero, que bueno, el proceso de transformación digital es transversal a toda la economía del país. Y sí, los organismos de conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, que conduce este proceso, ha trabajado en poder ir digitalizando valga la redundancia, todos los procesos que le corresponden en sus misiones con el gobierno. Y algunos más adelantados que otros,
pero sí vamos tratando de impulsar a los que se nos van quedando un poco atrás. Y eso lo vemos a partir de los trámites digitales. Hay quien tiene más trámites digitales y otros menos, pero nosotros que pensamos que sí hay una conciencia, y además eso nos ha ayudado mucho que se haya definido dentro de la gestión de gobierno la transformación digital como un pilar. Nosotros seguimos, trabajamos de conjunto con todas las direcciones, existen direcciones de informática en todos los organismos, y los organismos también están involucrados en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, de los cuales nosotros también retornamos en el país. Y esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación están dedicados a los procesos de más impactos en los organismos. Es decir, esos proyectos no son del Ministerio de Comunicaciones. Esos proyectos son transversal de todas las necesidades que tiene el país, y también eso nos está dando resultados. Y tenemos grandes barreras, y la primera barrera es el bloqueo. ¿O qué bloqueo? Más, a veces, y es falso que digan que tenemos, que el Ministerio de Comunicaciones los Estados Unidos han flexibilizado las políticas con las comunicaciones. No es cierto. Cada día es más difícil poder adquirir plataformas para poder dar consecutividad a este tema de la infraestructura, teniendo en cuenta que cualquier producto que tenga más del 10% de tecnología norteamericana, nosotros no lo podemos adquirir. Y eso es casi difícil en este mundo, que no haya una tecnología que no tenga un 10%. Es muy difícil poder lograr que proveedores quieran trabajar con el riesgo Cuba, aunque tenemos muchos que siempre nos han acompañado. Pero eso a veces no podemos tener las plataformas más modernas, y un tema muy importante que es la capacitación del personal de las TIC. Eso en muchas plataformas, fundamentalmente Google tiene plataformas que están relacionadas con la preparación de donde un experto cubano de las TIC no tiene acceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué flexibilización estamos hablando? Y somos una isla, además, o un archipiélago, en realidad, que es lo que somos, rodeados de cables submarinos a los que nos pasan por el lado y no los vemos. Bueno, el mismo cable, el mismo anuncio, después que dice que sí, que quieren ayudar a los cubanos para que se conecten, y eso es así. ¿Por qué entonces nos han negado la posibilidad de poder llegar con cables que estaban más cercanos que los mismos proyectos que nosotros hemos logrado? Una empresa norteamericana que intentó. Sí, cómo no, 10 proyectos intentamos para poder lograr diversificar, y siempre nos los bloqueaban por una razón o por la otra. Sin embargo, eso fue público. El pueblo cubano se enteró porque ellos mismos dijeron que no estaban de acuerdo con que ese proyecto, que un proyecto de conectividad de cable, significa mucho para hablar realmente de la conexión a internet de los ciudadanos. Pero bueno, siempre se puede, y lo hemos logrado, y hoy podemos decir que tenemos una capacidad, no la que totalmente necesitamos, porque además eso nunca va a tener un límite. Las mismas aplicaciones y los mismos desarrollos van a demandar de mayores capacidades. Por eso es que siempre hay que trabajar. Cuando empezamos hace unos años, ¿cuántos gigas más o menos consumía? ¿Cuánto estamos ahora? Sí, empezamos con alrededor de 600 megas cuando se hablaba y hoy ya estamos en más de 300 gigas, lo que ya lleva la conectividad del cable. Es decir, nosotros, eso es algo, y además con una ocupación importante. Nosotros es algo que hay que poner dinero constantemente para poder seguir desarrollando la infraestructura y todo el software que tiene esas infraestructuras. Eso no es que yo pongo el equipo y ya, es que ese equipo cada cierto tiempo hay que ponerle nuevo software, porque la demanda del desarrollo de esas aplicaciones lo lleva, eso es dinero. Recuerdo que hablaba los compañeros de Texa hace el año, en medio de la pandemia, nos decían que una de las cosas que más había crecido es el consumo de video, y eso lleva una capacidad de conectividad mayor. Y es normal, porque así es el entorno digital. Y nosotros, los cubanos también nos comportamos como los internautas y utilizamos muchos videos. Y eso lleva, y tenemos horarios picos complejos. O sea, este año se tuvo que trabajar muy duro. Los primeros meses fueron complejos, pero de verdad que con mucha inteligencia y también buscando soluciones. Hoy no podemos decir que tenemos todas las condiciones de calidad resueltas, pero pensamos que estamos en una mejor condición que los meses duros del principio del año. Sí, estos últimos meses del año debe mejorar esa conectividad. Sí, también, sí, como no. Y ahora hicimos una primera ampliación y pensamos que tenemos que seguir ampliando no solamente el ancho de banda internacional, sino todos
lo que requiere el desarrollo de la red. Y yo quería también, que lo había olvidado y no quería dejar de mandar ese mensaje, que TEXA ha hecho una nueva aplicación de servicios en línea que acerca al ciudadano a todos sus servicios. Se puede, por ejemplo, algo que habían demandado mucho los clientes, que el cambio de velocidad en Autogar había que ir a la oficina, ya no hay que ir a la oficina, se puede hacer por un software que tiene esa aplicación. En esa aplicación, que también es muy fácil instalarla, también puede gestionar toda su factura telefónica, todos los servicios suplementarios de la telefonía fija, puede comprar sus paquetes, puede comprarle paquetes a sus compañeros, a los que tienen su contacto en el teléfono sin tener que teclear el número, solamente yendo al contacto, puede hacerse su cuenta de correo nacional e internacional. Es decir, que esa plataforma PK, servicios en línea, que recientemente creó TEXA, y además ver el PIN y el PUN. Digo eso porque muchas personas a veces tenían que ir a la oficina, y ya hoy con el uso de esa aplicación tenemos más ventajas. Es decir, TEXA ha trabajado muy duro no solamente en la infraestructura de las redes de telecomunicaciones, sino también en poder digitalizar los servicios. Yo creo que es para que no pase aquello de casa del herrero cuchillo de palo, sino que de verdad TEXA sea de un servicio que sea cada vez más digitalmente amigable con todas las personas. Yo creo que eso es bueno, y que bueno que lo está anunciando por acá, bueno, que todos también lo pueden buscar, esa nueva PK de TEXA. Hay, por supuesto, otros desarrollos, como el tema de la televisión digital. Sí. ¿En qué momento estamos? ¿Cuánto se ha podido avanzar en medio de las limitaciones? ¿Y qué ventajas tiene el pasar totalmente, en algún momento, a la televisión digital? Era un proyecto que llevamos ya preparando desde hacía unos años, porque lleva algunas transformaciones en las tecnologías de los transmisores, acomodo, nuevos transmisores. Ya este año finalmente estuvimos listos para hacer el primer paso a la transición digital de la televisión digital en la región occidental. Fue un proceso primero de preparación a la población, de informarle cuáles eran las ventajas que tenía esta transición a la televisión digital. Primero decir que mejora la calidad de la señal digital en el país, que se hicieron estudios de los canales que más usaba la población para no afectar a los que de alguna manera no podían tener las cajitas, y se dejaron los canales más, es decir, los canales que se cambian para la televisión digital es el educativo y el educativo 2, el resto de los canales, Multivisión, Cubavisión y Telerebelde, se mantienen también por la otra generación de la televisión. Es muy importante porque había lugares donde no se podía llegar con la televisión digital con la calidad que se requería. Sin embargo, con este mismo trabajo que se han hecho con los transmisores, ya se puede percibir una mejor calidad. Aumentó la capacidad que tenemos tanto en la televisión estándar como en la alta definición con este trabajo que se hizo. Además, nosotros podemos reutilizar las mismas tecnologías para llegar a zonas donde por problemas que se habían afectado la tecnología es muy difícil en las condiciones actuales adquirir más transmisores. Estamos trabajando también con eso, aumentar potencia y por lo tanto llegar a más personas. Pero algo muy importante que también se decía es que la liberación de la banda de 700, con el reportaje de Pinar del Río, el director muy bien explicó, hace que disminuyan los costos de las inversiones en la telefonía móvil. Porque esa banda es clave para la telefonía móvil. Es una banda muy noble, porque camina y penetra más la señal. Es decir, donde usted tiene que poner en las frecuencias que hoy utilizamos en la móvil 3 radiobases, en una radiobase de 700 penetra y camina más la señal. Por lo tanto... Y esa banda la están utilizando la televisión normal. Y entonces eso no se puede, por ejemplo, poner la banda de 700 en la móvil de conjunto con la analógica, porque entonces tenemos interferencia. Por eso también era un proceso paulatino. Yo también quiero agradecer la cooperación que nos hicieron los gobiernos. Empezó en Pinar Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana y Matanzas. Y porque hemos trabajado muy estrecho para atender las quejas de la población, se le dio respuesta a todas las quejas de la población. En este periodo de la transición digital se han vendido más de 300.000 cajitas. Nosotros queremos decir, y no se me puede olvidar un aspecto muy importante, es que el país aseguró
los receptores de todas las personas que necesitaban asistencia social. Más de 54.000 receptores fueron asumidos por esos pagos, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pagó la cajita, como decimos los cubanos, a los asistenciados. Y también se garantizaron los más de 19.000 televisores híbridos para poder continuar con el aseguramiento del proceso docente educativo en las escuelas. De igual manera, esa cantidad de receptores que hemos hecho en el país, que son más de 3 millones, yo creo que no dije bien la cifra, de receptores que hemos hecho en todo el periodo de que empezó la televisión digital en Cuba, no son suficientes, todo el mundo no tiene cajita, pero sí intencionamos que de las 300.000 que se hicieron en este periodo, se favoreciera la región donde se estaba haciendo el cambio. Entonces eso nos permitió también atender de manera individual cada una de las quejas que nos pudiera dar la población. Y es un proceso que va a seguir. Y ahora estamos trabajando en la zona central y después, bueno, llegaremos hasta el oriente. Y bueno, a la misma medida que se va liberando esa frecuencia de 700, pues también se beneficia la telefonía digital en esto. Ya inclusive tenemos, no solamente en Pinar del Río, Radio Base 700, también tenemos en Artemisa, en Mayabé, que ya se están instalando las de La Habana. Bueno, pues eso es parte de todo este proceso, como decíamos, aún en medio de condiciones bien complicadas que impactan sin duda en la calidad y en la posibilidad de la extensión de los servicios. Pero hay otros elementos, por supuesto, del sector de las comunicaciones que nos gustaría continuar conversando sobre ellos con la ministra de Comunicaciones. Yo les propongo que hagamos un nuevo alto y regresamos para seguir conversando con la ingeniera Mayra Levich. Esta noche, antes de la novela... Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Acercan al pueblo los saberes digitales que demanda el actual comercio electrónico. Desde la creación de este laboratorio de innovación ciudadana en la sede Cienfueguera, se hace mucho más fácil para ellos el empleo de varias aplicaciones informáticas. Aquí brindan muchos servicios en cuanto a la informatización. Entonces pueden existir cursos para cualquier tipo de edad. Y entonces ahora con la nueva bancarización estamos a tono con lo que es el transfer móvil, la banca remota, todas esas cosas. Y este es un buen lugar donde las personas pueden asistir y hablar con todo tipo de dudas. Hemos prestado servicios a alrededor de 20 empresas y los servicios que prestamos son de capacitación, certificación, soluciones informáticas, es decir, portal web, sistemas de gestión, mantenimiento a PC, equipos periféricos, e instalación de redes. Otra de las acciones más recientes que vincula el quehacer de los informáticos con los cienfuegueros tiene que ver con la socialización del patrimonio. Un proyecto con cofinanciamiento de la Unión Europea denominado COLAB, presente en 5 provincias y que aquí ha posibilitado diseñar prototipos viables de instituciones culturales del territorio. Con una página web para mostrar lo que existe del museo en estos momentos, es decir, las imágenes, la ambientación del museo. Por su parte, el proyecto de desarrollo local Hawaii, como centro coordinador y difusor creado desde hace un año, gestiona la posibilidad de un mayor alcance de las producciones digitales del gremio. Además de hacer el trabajo ya completo y ponerlo en funcionamiento, ponerlo en la internet, de los trabajos que se diseñen, sirve también para apoyar la transformación digital en el territorio. La presencia de los informáticos durante Exposur 2023 también fue imprescindible para el patrocinio de la primera feria internacional, así como para la gestión de los servicios de la filial Cienfueguera. Se hizo una aplicación Android que recogía toda la información de todos los stands que había en el recinto ferial. En ellos se recogía por área
los stand, dentro del stand cuando entrabas, los productos y servicios que ellos comercializaban, ahí también tenía una opción de sus contactos para si a usted le interesaba contactar para algún servicio que ellos estaban ofertando o algún producto, y también tenía la posibilidad de la localización donde estaba ese stand en el recinto ferial. Así afrontan los retos que exige la transformación digital y que paulatinamente asume la sociedad cubana. Por eso en Cienfuegos se emprenden varios proyectos en los que puedan contribuir a un mejor empleo de la tecnología desde las ayudas especializadas al pueblo. Mayelín del Sol, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Cienfuegos, que también tiene una filial de la Unión de Informáticos de Cuba bien activa, ¿no? Como la hay en Camagüey, la hay en otros territorios del país. Y es parte de todo ese proceso en el que se van uniendo fuerzas, Mayra, y que también se desarrolla hacia adentro del resto de las estructuras que atiende el Ministerio de Comunicaciones, porque no solo se trata de TEXA, que tiene un poderío sin duda en todo este desarrollo, pero se ha buscado también transformaciones en otras empresas, en otras entidades que tienen que ver con las comunicaciones en el país. ¿Cómo andan esos servicios? Estoy pensando en Correo, en Radio Cuba, en otras instituciones que tiene el Ministerio, y cómo todo eso también se engarza en un proyecto social como el de los Joven Club, que usted hablaba de lo que está haciendo la transformación digital. Bueno, Radio Cuba es el ente rector de la transición de la televisión analógica a digital. Y se prepararon, lo han hecho, son los responsables de todo el soporte de la radiodifusión en Cuba. Y tienen muchos retos por mantener siempre activo esa señal que tanto necesita nuestros ciudadanos, así mismo. Y que trabaja muy de conjunto con este Instituto de Información y Comunicación para poder llegar con la televisión con la oportunidad y la calidad que se requiere. Bueno, podemos dejar de venir a la mesa, no hablar de Correo, porque entonces una empresa, un grupo empresarial de trabajadores muy dedicados que han tenido cambios en los últimos años, porque por ejemplo la pandemia hizo que Correo fuera una de las empresas que más paquetería pudiera poder procesar. Y hubo un momento cuando en Cuba la COVID estaba en su pico pandémico, que estaba cerrada la frontera, y la única forma de hacer llegar a algunas mercancías era por la paquetería. Imagínate que en el año 2022 se hicieron 4 veces lo que se había hecho en el año anterior. Fue una dinámica muy importante para Correo. Hoy tenemos menos cantidades de paquetes porque, bueno, existen otras formas de entrar la paquetería a Cuba, está abierta la frontera, se flexibilizó la aduana, pero además también se flexibilizó la paquetería. Antes era libre de impuestos hasta los paqueticos de 1,5 kilogramos. Ya se subió hasta 3 kilogramos libre de impuestos, y además se pueden traer paquetes hasta 30 kilogramos. Eso también ha cambiado el procesamiento que tiene Correo. Correo está trabajando para automatizar este proceso, que va a ayudar mucho, no solamente a Correo, sino también a las otras transitarias en el país. Estamos trabajando en una inversión que va a automatizar el proceso, un proceso que hoy es totalmente artesanal, que también se une con la informática, pero en ese desvalizar las sacas, como le decimos a los sacos, volverlo a poner para su destino, todo eso se hace manual. Pero también Correo ha trabajado en el desarrollo de las plataformas, tiene un nivel importante de informatización en sus oficinas, y de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios y Transfermóvil, trabajó muy intencionalmente a lo que los cubanos le decimos los sellos de timbre, que es el impuesto sobre documentos. Fue una necesidad porque hubo un momento en que escaseaban los sellos, inclusive se especuló de una manera muy desagradable con la población, utilizando esos sellos y sobrevendiendo en su valor. Pero bueno, nosotros rápidamente dimos respuesta a digitalizar ese impuesto. Y hoy se han vendido muchos sellos, y Correo, que siempre vendió el sello de papel, hoy vende también el sello digital. Han vendido mucho, pero una cosa muy importante es que paulatinamente, porque eso empezó en diciembre del año pasado, ya están cubiertos todos los procesos que requieren de un impuesto de documento que se pueda pagar digital. Por lo tanto, también le estamos diciendo a los ciudadanos que cuando vayan a un lugar y le pidan el sello de papel, le digan que no, que el sello digital ya está listo en todas las instituciones que requerían de un impuesto sobre documentos. Y eso es un salto muy importante porque además estamos ahorrando divisas porque el papel se importa. Ese papel de sello es caro. Y también tiene un valor, se disminuyen los riesgos, todos los riesgos que llevan tener en un papel un valor
que se expresa. Y a veces se pierden los sellos porque no se le pierden. Exacto, y creo que ese tema, además también Correo vende allí mismo el sello, es decir, un ciudadano, si no sabe trabajar con transfer móvil, va al correo y con una operación digital en la oficina le dan un código y con ese código va a hacer el trámite y allí mismo en el trámite le cancelan el impuesto sobre documentos. Es en realidad algo muy revolucionario y muy útil y ya incorporamos a todas las instituciones, estamos dando esa noticia aquí, que ya no es necesario buscar sellos de papel. No obstante, tenemos una cantidad impresa por cualquier contingencia que ocurra, pero no podemos ir para atrás en la digitalización. Tenemos que usarlo. Y bueno, por eso creo que también Correo ha promovido. También el Ministerio de Justicia, en algunas notarías, no es necesario tampoco llevar el sello, se cobra dentro del trámite el pago en efectivo y la persona también no tiene que llevar. Pero nos falta mucho para hacer en la educación, la capacitación, en exigir que sí se use, si ya lo hicimos. ¿Por qué estamos molestando a nuestros usuarios o a nuestros clientes diciéndole que traiga algo que ya no hace falta si ya hicimos el desarrollo? También, bueno, hablé de Joven Club y de la UIC, no puedo dejar de hablar. Es un ejemplo, la UIC es una organización que reúne a muchos especialistas de las TIC en una provincia, pero su impacto mayor está en el desarrollo local. Y estos proyectos que se hicieron también con un donativo, con un proyecto con la Unión Europea, han ayudado mucho en los proyectos en el enfoque cultural del desarrollo local. Pero también la OIC desarrolla plataformas que demandan la misma transformación digital de un municipio. Usted vio allí como habla la directora de que en Exposur, que fue una feria que hace poco hizo el gobierno de Cienfuegos, ellos hicieron, yo me tuve la oportunidad de ir, hicieron un programa para el que participara, viera dónde estaban las salas, qué se exponía, en qué momento se exponía. Fue muy cómodo, de verdad. Además tenían QR en todos los stands, el QR que en realidad ayudaba. Ahí casi habían personas que vendían los servicios, pero generalmente era expositiva. Pero el que vendía tenía que tener QR. Y también me alegro que hayas hablado de las ferias, porque la feria hace un impacto, las ferias tecnológicas que se están haciendo. Mañana en Matanza seguro que el gobernador te va a hablar de eso, porque es verdad que seguro. Fue vanguardia. Lo hicieron uno el sábado. Fue vanguardia en eso, y no solamente es la feria para pagar, sino para instruir. Ahí van todos nuestros especialistas del territorio, los de Joven Club, los de la UIC, los de Correo, los de TEX, a habilitar a los ciudadanos. Es decir, usted puede llegar y no saber, pero de ahí se va con su plataforma transfer móvil, en zona, con su QR, con su explicación, y ya es un impacto. A lo mejor una persona dice, bueno, yo no aprendí mucho porque fue muy rápido que el muchacho me lo hizo, pero ya lo tiene y ya después luego lo va a usar. Y así hemos trabajado también con la Feria de Galeano en La Habana. Estamos haciendo una preparación también de todos los cuadros, porque no se puede avanzar en el proceso de transformación digital y en la bancarización si los que dirigimos no estamos conscientes de la necesidad de hacerlo, pero además de conocer la plataforma. Y también acá en La Habana, con la gobernadora, hicimos una capacitación y tenemos grupos de trabajo en todos los municipios para poder avanzar. La Habana es muy importante. Si avanzamos en La Habana, avanzamos en el país. Y ellos están trabajando también de conjunto con nosotros en esa preparación de la ciudadanía y también de los responsables como servidores públicos de dar el frente a este tema de la transformación digital. Y usted hablaba de la fortaleza, por supuesto, que es la industria del software cubano. Tener esa capacidad de unir actores diversos, los estatales, los no estatales, el talento que se ha creado en el país, que es un asunto que creo que es el tesoro más valioso que tenemos. No tenemos todas las tecnologías, no tenemos todos los recursos financieros, pero tenemos el capital humano, que creo que es lo más importante. Y la industria se está organizando para seguir desarrollando aplicaciones que den respuesta a las necesidades que tiene el país. Por ejemplo, algunas MIPYMES han trabajado en plataformas de comercio electrónico, la guía cubana de noticias, que lo hizo una MIPYME, también esa está de negocios, la guía cubana de negocios, que es una oportunidad muy importante para el mercado, para los que quieren. Ahora la UIC está trabajando en todo un portal de las competencias de nuestros profesionales para que se puedan integrar en proyectos. La misma plataforma de gestión de los actores no económicos, no estatales, también fue creada por estos actores económicos, y DESOF y Joven Club y la UIC han estado muy enfocadas en esas aplicaciones que dan respuesta
a las necesidades que tenemos en las provincias. Inclusive estamos trabajando con indicadores que nos permitan medir cuántas de las aplicaciones que hemos creado se están usando, porque tampoco podemos perder tiempo en hacer algo que después no se implemente. Y entonces, de conjunto con las direcciones informáticas de los gobiernos, estamos trabajando para poder llegar con todas esas mismas aplicaciones que se han desarrollado por la industria de software en los territorios, tanto estatal como no estatal, para que se expresen en el proceso de transformación digital. Bueno, a medida en que también los territorios avancen, pues podrán algunas de esas soluciones expandirse a otros lugares, en la misma medida en que se logre también que todas esas soluciones puedan ir a plataformas como Apecalis y se puedan compartir, pues también habrá soluciones locales que se conviertan en soluciones nacionales. Pero ahí está ese talento que hay que seguir promoviendo, y de eso me gustaría hablar en esta parte final de nuestra mesa redonda. Hacemos un nuevo alto y seguimos acá en nuestro espacio conversando con la ministra de Comunicación. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Señalaba que aún en medio de todos los desarrollos hay muchos desafíos y hay muchos obstáculos para poder seguir avanzando en el campo de las telecomunicaciones y del desarrollo de la industria del software, de todo lo que el país se ha propuesto en la transformación digital, que pasa necesariamente por financiamiento, por acceso a las tecnologías que muchas veces nos bloquean y también por las capacidades que muchas veces no se pueden desarrollar precisamente por esa necesidad de financiamiento. Pero hay un recurso que sí tenemos, que es el de los seres humanos, es el del talento que la revolución ha formado y que tenemos que preservar y que tenemos que utilizar. ¿Cómo se sigue potenciando con nuestras universidades la formación de esos profesionales, la creación de nuevas carreras que tienen que ver con este campo que avanza tanto, inteligencia artificial y todo lo que sabemos que está pasando? Y cómo además se sigue vinculando la industria, el ministerio, con las universidades, con los centros de investigación en este campo. Para nosotros eso es muy importante. Un sector como el nuestro, que es tan dinámico y que cambia, el desarrollo es muy rápido. Si miramos para atrás, si alguien cerrara los ojos en 5 años y se despertara, no conociera el mundo. Y es que ese mundo cambia muy rápido. Y ese mundo cambia fundamentalmente por las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, la formación de nuestros trabajadores que van a ser nuestros estudiantes, los estudiantes de hoy son nuestros futuros trabajadores, nuestros futuros doctores en ciencias, máster en tecnología de la información y la comunicación. Le damos mucha atención. Nosotros tenemos que decir que tenemos ya tenemos 5 o 6 carreras que se estudian en el sector. Antes empezamos con las telecomunicaciones, que se estudia en 3 provincias, una carrera muy demandada por los muchachos y además porque es muy novedosa. También se estudia ingeniería informática en todas las provincias, se estudia licenciatura en ciencias informáticas. Estamos incursionando ahora en una nueva carrera de ciberseguridad, porque no se puede tener desarrollo de la transformación digital sin ciberseguridad. Y a la ciberseguridad también le hemos dedicado un importante trabajo en Cuba, creando las mismas condiciones del desarrollo de la red respaldadas en la ciberseguridad. Y también estamos trabajando en una cultura para la población de percepción de riesgo y responsabilidad en el ciberespacio.
Y también le anunciamos a la población que en el mes de noviembre vamos a tener la segunda jornada de ciberseguridad, donde vamos a tener la oportunidad de conjunto con todos los actores, con el gobierno, que tiene nuestro primer ministro es responsable del Grupo Nacional de Ciberseguridad por la importancia que tiene para el país desarrollar una internet segura, pero que además nuestra población esté lista para navegar sin tanto riesgo y podamos también cuidar a nuestros jóvenes y niños que son nuestras futuras generaciones. Pero necesitábamos tener una carrera de ciberseguridad que ya empezó, ya estamos con el tercer año de la carrera y creo que no nos van a alcanzar los primeros que se van a graduar, porque desde esa misma conciencia de los ministerios, todo el mundo está diciendo que necesita ingenieros y expertos en ciberseguridad. Como los de redes también son necesarios. Sí, como lo de redes. También estamos trabajando en la licenciatura en Ciencias de la Computación y en un técnico superior de Administración de Redes y Ciberseguridad. Porque a veces usted puede tener todo el equipamiento, pero si no tiene una persona preparada en la administración de redes, tampoco puede lograr el impacto que se necesita. Entonces son carreras nuevas que también le dan oportunidades a nuestros jóvenes. Yo quería aprovechar, por eso le había pedido a usted que de alguna manera también conversáramos de ese tema, porque es una información que puede tener la población a la hora de preparar vocacionalmente a los jóvenes. Hay diversidad de opciones. Nuestro sector tiene una diversidad importante, tanto en las tecnologías de la información y la comunicación como en las comunicaciones. Y ahora agregando la ciberseguridad y la administración de redes. Nosotros también tenemos técnicos medios en informática y técnicos medios en servicios en telecomunicaciones que se estudian en varias provincias del país. E incluso está la carrera de bioinformática también, muy bioinformática también, que es muy especializada, que se estudia en la UCI y también en la UCI y en la CUJAI también se estudian especialidades relacionadas con la biotecnología, aplicada a la informática en la biotecnología. Y nosotros queremos decir que también estamos atendiendo a los técnicos medios, porque eso es los trabajadores que también son muy necesarios para poder seguir desarrollando y garantizando el soporte de todas las misiones que tiene el Ministerio. Con la centralidad que va adquiriendo las tecnologías de la información y la comunicación, son diversas las labores dentro de una misma engranaje, porque el técnico hace unas cosas, el ingeniero hace otras, el que desarrolla software hace otras, y además entonces el de las redes, que es muy específico y ahora es de ciberseguridad, es decir, que se van creando como una especie de clúster de funciones dentro del sostenimiento de una red que para muchos empresas, para muchas entidades, para los propios medios de comunicación, por ejemplo, es vital. Es decir, es casi el corazón de los medios de comunicación hoy, es casi el corazón de muchas empresas hoy, y que haya un incidente de seguridad en una red, en un servicio informático, prácticamente paraliza una entidad. Eso, por eso tan importante. Y eso es como lo combinan, Mayra, con las universidades, no solo ya en la formación, sino también en la investigación para seguir nosotros desarrollando. No, yo también quiero decir que estamos trabajando por la incorporación de los estudiantes desde el segundo año a proyectos específicos, de estudiantes de la universidad a proyectos específicos en la empresa, y nosotros hemos logrado en este periodo una cercanía a la academia. Para nosotros es muy importante, un sector tan innovador necesita estar cerca de la academia. De verdad que tenemos que decir que nos sentimos muy cerca de todas las universidades. Lo mismo la CUJAI, que la UCI, que toda la Universidad de Oriente, Villa Clara, que todas las universidades, para que nadie se vaya a sentir que siempre han la Universidad de La Habana, que tiene carreras también como matemática, cibernética, que están muy apegadas a nuestras misiones. Entonces estamos intercalando desde la etapa de estudiante a los estudiantes en los proyectos de ciencia e innovación, y a eso acerca a que el estudiante, cuando termina su estudio de grado, ya está listo para trabajar donde futuramente debe ser ubicado. Y también no quería dejar de mencionar el trabajo que estamos haciendo por la incorporación de nuestros jóvenes a los estudios de maestrías y doctorados, porque no estaríamos hablando de un sector revolucionario e innovador si no trabajamos intencionalmente también en ese programa de ciencia, tecnología e innovación
que tanto nos ha llamado nuestro gobierno y nuestro partido si nuestros profesionales no tienen un grado científico. También nuestros profesionales están dando clases de docentes en las universidades, es el aporte modesto que podemos hacer a nuestras casas de estudio, de las cuales sentimos mucho orgullo. Y estamos muy unidos, la academia, la industria de software y las entidades del sector en el desarrollo por la transformación digital. Para ese sector de las comunicaciones, ¿qué significa ese compromiso por ese socialismo próspero y sostenible que aspiramos, que tenemos que seguir buscando aún en las condiciones tan difíciles en las que estamos? ¿Cuánto compromiso significa para este sector poder estar en esa delantera? Me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque nuestros trabajadores con mucha pasión cumplen cualquier tarea que le da la revolución. Primero sus misiones, en las misiones que tenemos en nuestras tareas relacionadas con todo la visión que debe tener el sector, pero sobre todo por la unidad y la solidaridad. Y yo veía hablar a los compañeros de Pinar del Río y pienso en los últimos ciclones que nos han afectado en el país, donde se ve con tremenda claridad el compromiso que tienen los trabajadores. Los trabajadores van en cualquier condición, a veces se ponen hasta bravos si no le dan la oportunidad de ir, porque saben lo que aportan cuando nuestro país tiene una situación, pero además también desde la resistencia creativa, buscando un entorno de crisis soluciones para en el menor tiempo poder responder rápido a la situación y darle los servicios de comunicaciones al pueblo, pero también en el compromiso de crear todos los días esas plataformas, esos servicios para asegurar el bienestar del pueblo, pero también en el compromiso de acompañar a nuestro partido y a nuestro gobierno en cualquier tarea que nos dé la revolución, porque puedo decir con mucha pasión que trabajamos en un sector de la revolución, que tiene una gran pasión por responder a esas necesidades que nuestro proyecto de desarrollo socialista nos pone y de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos de acompañar. Hay muchos obstáculos. De crear. Hay muchos obstáculos, hay muchos problemas, usted lo ha dicho, y es un sector que demanda mucho financiamiento, sin duda. Así es. Pero creo que la mayor riqueza que tenemos es esa voluntad de hacer, ¿no?, frente a esos desafíos. Si nos hubiéramos parado a pensar y a llorar en cuánto falta, no se hubieran podido hacer muchas cosas de las que hoy aún sin condiciones se están haciendo. Así mismo, y también la voluntad del país en el medio de una crisis económica como la que tenemos, de destinar recursos para seguir ampliando todos los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, es algo que nosotros tenemos que destacar, que a pesar de todas estas situaciones duras que nos ofrece el bloqueo, los daños del bloqueo, más de 104 millones de dólares en un periodo tan corto, de 56 millones, el no acceso a las plataformas, en la crisis económica mundial y la misma afectación que nos trajo la COVID como país en vías de desarrollo, nosotros, el país y el sector y la empresa ha apostado por recursos financieros para seguir desarrollando la infraestructura y los servicios para poder decir que realmente podemos aportar al gobierno basado en ciencia, en tecnología e innovación con una evolución en la implementación de la política de transformación digital. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por haber compartido con nosotros esta hora y media de mesa redonda, acercarnos a todo este trabajo del sector de las comunicaciones en el país, que como decía la ministra, es más que el ministerio, es más que sus empresas, es la voluntad de un país y es la centralidad que han adquirido esas tecnologías en el desarrollo de cualquier nación y más en la nuestra, donde se ha convertido en un pilar de trabajo del gobierno. Muchísimas gracias por toda esta información, espero que le haya servido a todo nuestro pueblo y bueno, como les anunciaba, mañana estaremos en provincia, en Matanzas, hablando de los desarrollos, los retos que tiene ese territorio. Me despido con las imágenes del día, imágenes dolorosas, las que están circulando hoy a través de los medios de comunicación. Ha crecido en un 50% los muertos por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. Imágenes del día. Buenas noches.
El domingo exhibiremos en Arte 7 el cuarto capítulo de la serie Alta Capacidad Intelectual. Le mantendremos actualizado del acontecer cinematográfico con la sección del Noticine. Café Cinema exhibirá el segundo episodio y final dedicado al cineasta Jorge Luis Sánchez, y la propuesta fílmica es para la comedia Cuando ellas quieren más. Ahora Italia, sobre 4 amigas quienes van a Italia para disfrutar de un viaje de chicas que nunca tuvieron, y sus vacaciones se convertirán en una aventura única. No falte entonces a nuestro encuentro. Les espero a las 2 de la tarde y hasta tanto les deseo muy buena suerte. Roma, I love this city. I love anything that's falling apart more than I am. Le damos la bienvenida. El presidente Díaz-Canel se reunió hoy con líderes de diversas denominaciones religiosas de Estados Unidos. También intercambió con personalidades de las